Abuelita, llegó la voz de mis abuelos. Un programa donde su merced era el protagonista. La voz de mis abuelos, anécdotas, coplas, historias de vida, música y más. Escúchenos el primer y tercer sábado de cada mes a las 8:30 de la mañana. Este sábado, nuestra invitada de lujo será la señora María Julia Díaz, modista de profesión del municipio de Tibaná. La voz de mis abuelos invita Oficina de Cultura de Ramiriquí y Andina Estéreo. En la voz de mis abuelos, un invitado de lujo. Este sí es el torbellino que tocaban mis abuelos, que donde escucha... Seguimos en nuestro programa a través de Andina FM Estéreo, la voz de mis abuelos, así que le damos un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan a través de esta brillante emisora aquí en la provincia de Márquez y a todos los que están a través del Facebook Live. Sean bienvenidos y, por supuesto, Nancita tiene aquí en esta mañana nuestra invitada de lujo. Sí, señores, nuestra invitada de lujo para el día de hoy es la señora María Julia Díaz de Millán. Ella es de Tibaná, es una mujer hermosa, una mujer muy alegre, muy amable, que seguramente todos los tibanenses la conocen y ustedes, si no la conocen, van a tener la oportunidad el día de hoy de saber un poquito más de ella. Es mucho lo que nos va a enseñar con sus anécdotas, con su historia de vida. Así que, doña Julia, de verdad que es un verdadero gusto tenerla aquí en las instalaciones de Andina Estéreo. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, mi nombre es María Julia Díaz, soy nacida en el municipio de Genesano, en la vereda Baganique Medio. En este momento pues vivo en Tibaná. Mis padres fueron Marco Tulio Díaz Reyes y Librada Jiménez Fandiño. Mis abuelos paternos, Regina Reyes y Belisario Díaz, ellos eran oriundos de la vereda de Supaneca, municipio de Tibaná. Y mis abuelos maternos eran de la vereda de Sútar, arriba de Tibaná. Victorino Jiménez y Agustina Fandiño. Sí. Doña María Julia, entonces se dice que es de Genesano, o sea, natal de Genesano, sí. Pero ¿a partir de qué edad se traslada a Tibaná? ¿Por qué se motivó a vivir en esa bonita población de la provincia de Márquez? Pues mi infancia la viví con mis abuelos en la vereda Sutarriba del municipio de Tibaná. Después estudié en la vereda de Baganique Medio, o la primaria, y luego de ahí pues estuve en Genesano, hice varios cursos de diferentes artes o oficios. En ese entonces estaba el padre Pachito en el municipio de Genesano, y ellos contrataban muchos cursos de diferentes actividades. Y ya después que me casé, entonces fui a vivir a Bogotá, y entonces ya después nos volvimos a Tibaná y estoy en Tibaná. Bueno, ¿y cómo fue esa infancia, doña María, ya en la vereda? ¿Cómo vivió? ¿Qué recuerdos tiene? Esos bonitos recuerdos, ¿no? Bueno, pero también pueden tener esos recuerdos nada agradables, pero que no, pueden ser parte de esa historia bonita que usted nos puede narrar. Sí, claro, como todos creo los de nuestra generación, que fuimos criados en el campo, aprendimos todos los oficios. En mi caso, pues yo le aprendí a mi papá de cargar una carga, de una yunta de bueyes, ayuntar la yunta de bueyes, ordeñar una vaca, aborcar una mata de labranza, echar asadón, lo que sea. Todo eso fueron parte pues de nuestras ejemplo de los abuelos y de los padres. Y igual mi padre, pues él fue arriero de muchos años antes. Él trabajó, fue uno de los primeros artífices de la arriería, porque como en ese entonces no había carreteras. Entonces, pues el único medio de transporte pues era el lomo de mula. Entonces ellos arriaban mulas para Miraflores, para Samacá, para Tunja, para Venta Quemada, entonces ellos eran de ese entonces, los que ya fue uno de los primeros arrieros. Mi papá, gracias a Dios, vivió muchos años. Él murió de 99 años. Y
Cachiche, dicen por ahí, casi Sí, siempre. con buena salud, pues ya, hasta cuando el cuerpo no dio más. Mi madre también, ella era, pues, trabajaron en la cestería, ella hacía canastos y todo eso, iban por la gaita y todo eso. Entonces, ella también murió de 96 años en el municipio de Genesano. Nosotros somos del municipio de Genesano. Bueno, pero ahorita nos tendrá que contar porque debió quedar el secreto a doña María para vivir tantos años, ¿no? Ahorita nos contará el secreto. Doña María, bueno, Pues, me parece sí, curioso sí, lo le que... puedo decir, una vez le dije al médico, el médico le preguntó a mi papá que cuál era el secreto de vivir tantos años. Dije, vivir toda la vida con la misma mujer. Ah, sí escucharon, señores, por ahí al otro lado. Bueno, muy Los que bien. tienen de a dos ya perdieron. Ellos ¿Cuántos vivieron años? 75 años de casados. Pues es que es Bastante. obvio, el que quiere vivir 100 años, pero vive con dos mujeres, pues ya, Ya, te se tocará reduce un poquito. a 50 ya. Ajá. Yo creo. ¿Será que sí, doña María? ¿Usted qué Yo opina? creo. ¿Será que sí? Doña Bueno. Julia, le tenía una pregunta. Habla de que su madre elaboraba canastos en cestería, más bien cestería de... En gaita, sí. En gaita. En gaita, sí. ¿Su merced aprendió el oficio? Sí, más o menos. ¿Sabe hacer Sí, canastos? sí, hacer Entonces, canastos, sí. sí. ¿Los realizó de pronto para la venta o solo...? No solo por curiosidad y aprender. Sí, lo mismo esto de la paja blanca también lo sé hacer. También sé tejer en tejidos a máquina, tejidos a mano. Bueno, hay muchas cosas que no puede transmitir. Bueno, doña María, nos comenta usted, ¿o se acuerda cuál era la ruta que cogía su señor padre para ir hasta Miraflores, a Mula? ¿Se acuerda? ¿Por dónde? Sí, él nos comentaba, pues sí, la hemos recorrido ahora en carro, porque en ese entonces pues era caminos, pero ahora pues sí, la hemos ido, entonces ellos subían, como arrancaban de Supaneca, Tibana, subían Sutarriba, por Sutarriba llegaban a San Antonio, bajando el Ortigal, el Guachi, San Antonio y Mesetas a bajar a Sataquira. Oh. Iban por la miel y se regresaban. Entonces, pues ellos durante ese viaje pues tenían muchas vivencias, que paraban en tal camino, que en Mata Redonda, que en Puerta Chiquita, que no sé dónde se hablaba mucho de los sitios. ¿Y si usted se Que en San acuerda, Antonio. alguna vez lo acompañó hasta Miraflores? No tuvimos esa oportunidad de acompañarlo a ese recorrido. Esa ruta, por algunos abuelos también, por algunas personas que nos han comentado, pero esa es la ruta obligada del comercio en esa época cuando no había carreteras. Y nos contaban también la historia, Nancita y oyentes de La Voz de Mis Abuelos, que muchos jóvenes que acompañaban a sus padres hasta esos lugares, pues los caminos eran muy agrestes, o sea, los caminos de herradura, sobre todo en invierno, llenos de barro y una cantidad de cosas, casi que ellos llegaban con sabañones, se les prendía mucho sabañón, muchas llagas, heridas en los pies, porque eso era con cotizas o a veces descalzos. Y a los lugares donde llegaba, tenía siempre el señor que les brindaba la posada, pues el platón listo con negubón. Y no era más sino Eso sí, no sé. poner los pies ahí, dormir esa noche, pues obviamente bañarse con esa agüita para tratar de calmar eso de los sabañones y al otro día continuar la ruta, y solamente por un zurrón de miel, que a veces se iba por un zurrón de miel, hasta Setaquira, hasta Miraflores. Bueno, eran historias bien interesantes. En ese recorrido también hacía parte el Guayabal. Sí, ya por está ahí. hablando de San Antonio, pues entonces ya está Fátima. ¿Su merced recuerda, doña Julia? Lo Guayabal ya pertenece para el lado de Chinavita. Entonces bajan a San Antonio y cogen al lado de Mesetas y bajan a Setaquira por Mundo Nuevo, por la zona que se llama Mundo Nuevo. Ese camino hasta Mundo Nuevo sí fui a pie, cuando pequeña. Una vez me fui con unos primos que ellos iban a traer gaita para los canastos y por ir a conocer pues me fui. Pero no volví porque será muy terrible. Doña Sí. María, usted nos dice, bueno, aprendió a hacer muchas cosas con la enseñanza de sus padres, tenía tiempo para estudiar. ¿Cuál era la hora de levantarse para hacer todas esas cosas? Porque ayudar en la casa, ordeñar, echar asadón e ir a estudiar, ¿cómo era esa jornada diaria? La que cuando usted estaba de niña tenía que vivir. Pues el horario era bien temprano, cuando rayara el día, decían los abuelos, cuando el día raya, o sea, cuando asomaban los primeros rayos de luz del día,
pues había que levantarse uno, pues primero el rosario de la mañana y luego a las actividades. A todo lo que hubiera que hacer, sí, ya fuera el ganado, la leña, el desayuno y todo eso, entonces había que ir. Pues ya igual en la escuela no estudié sino primaria, hasta tercero. Después mi bachillerato lo terminé en el Colegio Antibana, lo hice del 96 al 2000, porque por distancia, en ese entonces por la distancia al pueblo, a los colegios, pues no se podía ir, como eran caminos, no había transporte como ahora, que les llegue el bus a la puerta de la casa a los niños, ya uno van a estudiar. Sí. Entonces uno por la distancia y lo otro por ser mujeres, pues no nos iban a mandar al pueblo porque gastamos 2 horas al pueblo. Entonces pues no se podía ir al colegio. Entonces pues fue imposible, pero después por una deuda conmigo, pues dije, no, tengo que hacer el bachillerato y ya se presentó un programa para bachillerato para adultos y lo hice en Tibara. ¿Y qué tal esa experiencia? Pues después de tantos años sin estudiar, ¿cómo es volver a retomar y aprender muy bueno, cada pues, materia? Sí. Con mucha dificultad porque ya tenía mis hijos todos, entonces tengo 5 hijos, entonces pues fue un poco dificultad para poder hacer tareas, para participar, pero igual me fue muy bien, sí. Bueno, y su mamita me imagino que antes de que se, como dice, se levantara a ver el rayo del día, el rayo del sol, ya su mamita estaba con el desayuno listo ahí en la estufita de leña. Ah, sí, claro, en el campo madrugan demasiado, se levantan muy temprano para hacer las actividades, eso ya es costumbre. Bueno, ¿y cómo era el desayuno ese entonces? ¿Qué desayunaba doña María y qué le preparaba a su mamita? Pues en ese entonces era muy casi usual hacer una sopa, hasta que hacían una sopa, porque para que alimentara para todo el día. Es más costumbre de Sí, esos sectores. Sí, porque esos sectores, sí. Paola siempre nos comentaba que allá les gustaba más la sopa de desayuno. Sí. La En sopita cambio, de aquí arroz, no, sopita de en el maíz. centro no. Sí, sopa de maíz, sopa de arroz, pues sí, de mute, de cuchuco. Que me viene eso, Nancy, a las... Sí. ¿A qué hora O se las levantaba? ¿Qué famosas- horas era? O arepas, o envueltos, o cosas así. El ¿A qué desayuno, hora ¿a qué hora se levantarse servía? para hacer un cuchuco? ¿Ah? Hoy en Sí, día es claro. instantáneo, ¿no? Hoy en día... Pues a 5 mí me minutos. parece que el tiempo antes era como más largo. Alcanzaba el día, alcanzaba para mucho más. Tal vez porque se levantaba uno muy temprano. Sí, yo creo que es por ahí. Yo creo que es por eso. Que se levanta temprano, pues le alcanza Sí. el tiempo para muchas cosas. Bueno, ¿y qué más nos puede contar de su infancia, doña Julia? ¿Qué cosas bonitas hay en la Ah, no, vereda? sí. Pues muy bueno porque en el campo pues uno corre por esos potreros, con el ganado, y pues va uno a lo que tenía que hacer, recoger la leña, sacar el fique para un lazo para amarrar una res, bueno, y el campo pues una vida muy sana en todo sentido. Y doña Julia, cosas que de pronto su merced hoy en día le cuenta a sus hijos, a sus nietos, esas anécdotas buenas, anécdotas malas también que tuvo en su niñez, de pronto una historia bonita para contar. Pues, ¿qué cuento? No, pues no. No, Muy bien, todo. Pues bien, sí. no recuerdan este No, momento. no tengo, sí, así que ¿A qué jugaban ustedes de niños? no había tiempo para jugar. No había tiempo para jugar, entonces No pues, trabajan. pues sí, no nos dejaban jugar tampoco porque había que hacer cosas. Entonces, pues por ahí jugamos lo que a ir a amarrar un lazo en un árbol y a mecernos allá, eso sí. Pero tocaba escapaditos porque Nos regañaban. nos regañaban. Eran unos papás muy, ¿cómo se Sí. dice? Muy fuertes, muy autoritarios. Y mucho menos las niñas no jugaban. Los hombres podían jugar 5 huecos, tejo, lo que fuera así, pero las niñas no, porque eso no era juego para niñas. Sí. ¿Cuántos hermanos tuvo doña Julia? Tengo 6 hermanos. Fuimos 7, una ya falleció. Está Elena, Belisario, Lola, Rosa, que en paz descanse, María del Carmen y Lucía.
Bueno, y con yo soy, todos el, ellos yo soy compartió- el quinto. Me dicen que no hay quinto malo, entonces acá está. No, ni... y con todos ellos compartió allá en el campo, pues, todas estas Sí, experiencias. la niña sí. Sí, la niña la compartimos en el campo. Pues yo, como les comentaba, me crié con mis abuelos, entonces de muy pequeña no mucho con ellos porque viví con mis abuelos maternos. Bueno, ¿y a qué edad decide irse para la capital? Pues a los 18 años me casé. Mi esposo se llamaba Florentino Millán Moreno, él era de la vereda de Laja, del municipio de Tibaná. Y entonces me casé y me fui para Bogotá. ¿Cómo se conocieron doña Julia con su esposo? En la casa, él era vecinos, ellos tenían fincas vecinas. ¿Y cómo fue esa conquista? No, pues ya llegaban a la casa, entonces ahí Sí. nos conocimos. Y después ya, pues se organizó el matrimonio, nos casamos rápido. Al poco tiempo, ¿sí? Sí, poco conocerse. tiempo, sí. Pero sí tuvieron tiempo de conocerse, porque en esa época eran los No papitos mucho. los que como Sí, que más eso, sí. coordinaban el matrimonio, ¿no? Con el vecino, con la vecina, y cuando Sí, muy usual. me imagino que doña Julia, no, María, a ver, aquí le presento al que va a ser su futuro esposo. Y yo, ¿quién? ¿Sí fue así o...? No está allá, pero... Pero casi. ¿Qué fue lo que más le gustó de él, de su esposo? Pues, no, que era muy activo. Sí, Sí, emprendedor. también era bien parecido. Sí, Me imagino que trabajador y todo. Sí, claro, muy activo, muy, sí, emprendedor. Le gustaban hacer muchas actividades, sí. Bueno, y se casaron y inmediatamente viajaron a la capital, a Bogotá. Sí, sí, ¿Y nos a qué fuimos se a dedicaron vivir allá? a Bogotá. Pues ahora ya era conductor de profesión, entonces manejaba bus, manejaba bus urbano, camión, lo que él se le presentara. Y luego al poco tiempo nos devolvimos a Tibaná, porque pues a mí me pareció mejor vivir en Tibaná, porque Sí. en ese entonces fuimos a vivir en un barrio nuevo que se llamaba Patio Bonito. Apenas lo estaban iniciando. ¿En Tibaná? No, En Bogotá. Sí, Pero entonces me pareció tremendo el entorno, que hubiera que ir a pedir el agua del vecino, que hubiera que esto no había, como estaba el barrio, estaba casi, no eso, no, Las vías. en las pero- vías. Y entonces, sea, por ejemplo, criar hijos en un entorno así, muy difícil. Gracias a Dios nos vinimos a Tibaná, porque los niños se crían sanos física y psicológicamente. ¿Cuántos años ya de matrimonio tenía cuando su merced regresa a Tibaná? Solo llevamos 2 años, tenía mi hijo mayor pequeñito. sí. Tenía 8 meses cuando nos vinimos. Bueno, y retornan al municipio de Tibaná, ¿y a qué se dedican allí? A la modistería y sastrería. Trabajamos con Genaro Pinzón, ahí. ¿Su cuñado? Sí, cuñado, sí. El hermano de su esposo. Sí, señor. Y Entonces, ¿Pero su merced ya sabía confeccionar para ese entonces o ahí fue donde aprendió realmente? no, la modistería la traigo prácticamente por genética. Su mamita también fue modista. Mi abuela. La abuelita. Mi abuela Regina Reyes fue la primera costurera que le decían en ese entonces Sí. de la vereda. Entonces ella era la que les hacía los vestidos de drill a los caballeros. En ese entonces no se utilizaba el metro. Ella tomaba las medidas con una cabulla de fique, una cabulla, y tenía pues varias cabullas y para cada cliente le tenía su cabulla. Ah, sí. Y para identificarla le echaba un nudo, 2 nudos, 3 nudos. Entonces la del nudo 1 es de fulano de tal, la del otro nudo es de fulano de tal, la otra sí. Entonces tenían esa retentiva Esa y historia memoria. Está muy buena. Sí, de- Y la máquina era una máquina de manivela, como un molino, tenía como un molino. Manipulaban la tela con una sola mano y con la otra mano le daban manivela, que aún conservo esa máquina de mi abuela. ¿Se Creo acuerda que esa cómo? es del 1800. La ¿Y tiene a ahí mano? en ¿A su- mano? Sí, y la ¿A mano tengo. también no cosían a mano también? Sí, también, Con lógico. aguja, porque, Sí, claro. Muchas conocí- cosas a mano y... Aquí en Ramírez había un señor que cosía, sobre todo los mismos trajes que hace don Genaro. Sí. A propósito, un saludo muy especial a don Genaro, que ya estuvo en este programa y que es un gran sastre que hace los trajes típicos de nosotros aquí para el festival. Pero aquí había un señor que yo lo vi y era no tenía máquina, era con una aguja. Pero tenía una mano. puntada tan fina y con qué paciencia se sentaba el señor a coser sus chaquetas.
Unas chaquetas hermosas las que hacían. Pues estos señores que obviamente no tenían máquina de coser. Pero entonces ahí ya tiene su máquina. ¿Y cómo hace para conservarla? Me imagino que ya la debe tener un lugar muy especial porque debe ser una reliquia. Sí, claro, es una reliquia de la máquina de mi abuela. Se la heredaron a una prima y yo se la cambié por una que le sirviera, pero yo quería tener la máquina de mi abuela. Desde 1800. ¿Y todavía funciona? O Sí, sí funciona. Sí funciona. es que lo antiguo siempre funciona. Sí, entonces pues luego ya así, ella pues como hacía todo eso, pues yo tengo en mi imagen todo eso de los trajes típicos. Sí. Ya porque ahora ya son típicos, son el vestuario de diario, sino ya son Pero trajes típicos en que esa mucha época- gente le dice disfraces. Es que me voy a disfrazar de campesino Y en esa época o de era la moda. campesina. Sí, claro, esa era la moda. Bueno, ¿y cómo Pero era, ahora no cómo es era esa disfraz. moda, doña Julia, en esa época? Cuéntenos cómo. El vestido de mi abuela era una falda negra, larga, casi al tobillo, con randas de cinta de terciopelo y cinta galón, y con algunas le llamaban sultache. Ahí la decoraban abajo la cinta, la falda. La falda de debajo, que usaban 2 o 3, era una en agua con unos adornos en la misma tela, porque no habían encajes. Encima llevaba un delantal prensado en flores y la blusa con un cuello grande, ruana que le llamaban, y también decorada, muy decorada el cuello. En esos adornos de sultache y decorado con la misma tela, o con puntadas de la máquina. Para Sí. las abuelas, digamos para las Sí. personas mayores. Para Y- mayores, Y sí. para las niñas, ¿cómo se vestían las niñas en esa época? También el vestido era largo, así Parecido. parecido, pero en unas telas pues de color claro. Ujú. Sí, las abuelitas a las que utilizaban era color negro, que igual esas faldas las hago ahora para los trajes típicos, Sí. porque pues ese es el traje del torbellino y de la guabina que utilizamos, con la mantilla y el sombrero blanco, ¿Y en o esa- el pañolón. ¿En esa época sí se utilizaba la mantilla? ¿Realmente? Sí, utilizaban la mantilla porque era una protección de la espalda del sol, ¿Y en qué colores? blanco o negro. Bueno, pero esa época, ¿qué años era? ¿De qué año estamos hablando, hermano? A ver, ¿de qué No es para años? que nos diga la edad sino de su merced, sino más o menos para que nos de las ubiquemos abuelas, en esa época en la que se Eso utilizaba. era el año 1975, por ahí, 75, No, todavía esto, Nancy, 65. todavía No. no había nacido. Sí, 70, 75 cuando conocía, pues es decir, yo conocí a mi abuela, ella falleció como en el año 78, por ahí falleció mi abuela. ¿Y las camisas en qué tela eran? Eso es satín, raso, Que es brillante. ¿sí? brillante, sí, en colores fuertes, el rojo, el amarillo, el azul, el verde o el blanco. ¿Y las Porque medias de colores? Para traje especial, para ir a un evento especial, matrimonio, lo que fuera, tenía que ser blanco y negro. No llevaba delantal, no. Entonces, y la blusa blanca muy decorada en el pecho y su sombrero blanco y su pañuelo. ¿Y el calzado cómo era? Alpargata, ¿Sí? sí, alpargata de negra? fique. Ah, No, de blanca. Blanca con amarrada con galón. Yo siempre he tenido una curiosidad, doña Julia, es la tela con la que se utilizaban los pañolones, que casi no se ve. ¿Cómo se llamaba esa tela? Todavía, es decir, ¿se puede encontrar en el mercado? Pues no sé si aún se conserva. Ese es el paño grano pólvora. Lo llamaban paño grano pólvora, que en este momento debe estar muy costoso. Y el tejido es en galón, en macramé. El tejido es macramé y el material es galón. Y- Había una señora ahí en Tibana que los hacía, era la hermana del señor de la agencia de la Macarena, don Manuel León. Ella hizo muchos pañolones, de los cuales pues yo conservo algunos, pero ya pues un poco deteriorados porque pues ya por el tiempo. Pero sí, se pueden hacer, claro. y si En me mi dice- caso, y por si me ejemplo, dice, yo ¿no sé sabía hacer, sí, claro, yo sé hacer macramé, porque ese tejido que llevan con una mecha, eso es macramé. ¿Y cuánto tiempo puede si me gastar en hacer un pañolón? Porque Yo creo que se gasta uno por ahí unos 2 meses, porque es que imagínese, son 2 metros de largo de tela por unos 50 de ancho, pues eso es bastante grande, no sé cuánto se puede gastar. Yo conservo 2 pañolones que los logré recuperar y los tengo ahí Sí, porque esa como tela de ya casi reliquia. no se consigue, ¿no? Hay otras Grano imitaciones, pólvora. pero no sé. Sí, el No grano se pólvora, consigue. sí. Bueno, doña Julia, eso en cuanto al vestuario para la mujer.
para los hombres también manejaba, su merced también confecciona para hombres. Sí, claro, eso es, el vestido es en drill. Ujú. En drill con el pantalón de bota ancha, con sus pliegues en la cintura, con los pasadores que le decían el pasador zapato, el pasador triángulo, el pasador. Eso tenía sus modelos. Y el saco que lleva una trencilla en la espalda y unos fajones en la espalda, todo eso decorado con la misma tela. Sí, sí, sí. Con los bolsillos afuera y solapa, y de botonar. El saco cortico, no es tan largo. Y la camisa cualquier color, un color fuerte. Habían distintos colores, ¿no? De estos vestidos. ¿Qué colores se acuerda? Pues utilizar mucho, por ejemplo, el café, el gris, el verde, el vino tinto, habano y el camel. Casi siempre sí de acuerdo a los gustos de la gente. Pero no utilizaba ni negro ni eso, no. ¿Y esos colores eran característicos, digamos, en la población? O sea, ¿quién más utilizaba el color vino tinto? ¿Quiénes más utilizaban el color verde o el color habano, color caqui? ¿Era Pues para ahí sí, como distinguirse de gusto. pronto? No, ahí sí ¿O- como gustos de las personas, sí. Se hiciera como los gustos de cada uno. Sí, después ya vino lo que era el vestido de paño, que ya pues el que tenía más dinero pues era el que soltaba el vestido de paño con su sombrero muy fino, el pelo de guama, el sombrero barbicio, el sombrero, sí, entonces ya la ruana, el vestido de paño, su ruana, corbata y sombrero para salir. Y para el campo pues se utilizaban el de drill, que es el de trabajo. Y ya después pues vino ya más la falda corta, la falda prensada en cuadros o liso de un solo tono, pero colores también así serios, Sí, ¿cómo, no tan brillantes, o algunos sí brillantes. ¿cómo fue esa evolución de las faldas? Porque su merced nos dice, para la abuelita era mucho, casi al tobillo. Sí, ¿Cómo tiene presente como esa evolución cuando le fueron cortando un pedacito hasta quedar la famosa minifalda? yo creo que es el precio de la tela. A medida que sube el material, No, sube la ahorita falda. está súper cara, entonces. Sí. No, pues con estos precios, entonces, ¿con qué iremos a salir ahora? Ajá. ¿O qué irán a salir ahora? Ya puede ser fajones. Sí. Ay, Dios mío. Pues yo creo que todos los tibanenses, mejor dicho, creo que la mayoría de tibanenses han ido a su establecimiento comercial que para el bautismo, para la primera comunión, para todas las fiestas y para los eventos culturales. Me imagino que todos han requerido también un traje típico y ni hablar de los chicos de la época escolar también, todos me imagino que han comprado en su establecimiento. Sí, señora, pues ya después vino el tiempo que ya pues abrieron un negocio. Entonces ya ahí pues se les surte todas las necesidades. Sí, casi mi mayoría, antes se trabajaba sobre medidas, entonces le trabajamos mucho a las señoras, a los señores, todo sobre medidas. En este momento pues ya lo he cambiado un poco, ya tengo más uniforme de colegios, escuelas, y entonces trabajo mucho el traje típico y ruanas. Pues hay que ir cambiando de acuerdo a la vanguardia, ¿no? Yo he visto a muchos muchachos en Tibana y aquí también. Y bueno, en toda la provincia que van en sus motos y con su ruana, que ya no es la típica de lana de oveja o acrílico, sino una ruana de un material más delgadito, más calientito e incluso de colores vivos. Doña Julia, ¿hace esas ruanas? ¿Se están vendiendo muy bien? Sí, señora. Sí, esas ruanas también se venden bien. Es un material que llama piel de conejo. Sí. Ya, esos son pues materiales sintéticos, acrílicos. Sí, sí. Entonces, pero son muy calienticos y livianos, entonces ahora las quieren personalizar. Cada uno le quiere poner su nombre, su logo, de dónde es, de dónde viene, sí. Entonces el nombre de la persona amada, el nombre de un hijo, el nombre... Sí, entonces... ¿Se también trabaja bordados, doña Julia? Sé bordar, pero en el momento no trabajo bordados, sí. Sí, pero pues en el momento ya todo es a máquina, entonces los bordados se mandan a hacer los bordados a máquina. Bueno, volviendo a esa época en que su merced se vino para Tibana, trabajó con su cuñado, ¿en qué momento se independiza? Pues llegó el momento que él siguió con la sastrería y yo seguí con modistería. Sí, eso no quiere decir que no confecciono traje para hombres, sí, lo confecciono, también lo sé hacer. Y sí, ya iniciamos el resto porque pues yo, como decía, yo traigo la modistería desde muy pequeña. Mis hermanas mayores fueron modistas. ¿Su Después... mamita también fue modista? No, ella no fue modista. Y ya entonces me fui a Bogotá y entonces estudié en una academia que se llamaba Marta Inés.
En ese entonces era una academia pues reconocida. Pues no pude terminar alta costura porque estaba embarazada de mi hijo mayor, Luis Alejandro. Y entonces tocó, pero sí aprendí todo, desde vestido de novia, desde ropa interior hasta vestido de novia. ¿También ese vestido de novia? Sí, también. Ahí está, Qué ahí chévere. está. Bueno, Sí, tengo nociones de todo eso. hagamos Sí. un paréntesis porque seguramente ustedes que nos están viendo, las personas que nos están escuchando, quieren decirle algo a doña Julia. Sería muy bonito que lo hicieran a través de la radio. Este es un programa para eso, para de una u otra manera hacerle homenaje a estas personas que conocemos aquí en la provincia. Así que los invitamos ya mismo a mandar sus mensajes al 317-810-5263. 317-810-5263 o a través de nuestro Facebook Live también nos pueden escribir. Bueno, continuemos. Bueno, doña María, ¿qué recuerda de Tibaná? O sea, ya cuando su merced regresa, se radica en esta linda población. ¿Qué recuerda? ¿Cómo ha visto usted el crecimiento? ¿Qué cosas anhela? ¿O qué cosas se extraña de esta población? Pues como decía, de mi infancia pues la pasé más en Genesano. Nosotros subíamos y bajábamos a pie de Baganica a Genesano. Por participar en cursos y por todo, por la religión, porque íbamos a misa, a la Legión de María. Entonces ya de Tibaná pues, sí, Tibaná pues duró estático mucho tiempo, como que no evolucionaba mucho, siempre pues es como lo mismo, pero ya hace unos 8 años que ya ha cambiado, siempre con el colegio, ya abrieron otro colegio en el campo, ahí en la vereda de Gambita, se llama el Andrés Romero, y otro colegio en Supaneca. Ese colegio deben de tener por ahí unos 15 años. Y eso ya fue como evolucionando y también por las administraciones, ya le abrieron más vías alrededor del perímetro urbano, abrieron vías, entonces eso generó como un despertar de que se ampliara el perímetro urbano. ¿Y sus hijos han estudiado o estudiaron todos en Tibaná? Sí, señor, sí, ellos todos son egresados del Colegio Gustavo Romero Hernández, fueron muy buenos estudiantes. ¿Y hoy en ellos- día dónde están? ¿En Bogotá? ¿Qué hacen? Cuéntenos un poquito de ellos. Sí, sí, mis hijos son 5, mayor que Luis Alejandro, él participó ahí estuvo la oportunidad de participar en la administración municipal, él fue alcalde del 2016, 2019, también trabajó pues como secretario de gobierno y después ya, él estudió Derecho y Ciencias Políticas. Y el segundo es Henry, él estudió zootecnia, en este momento pues se encuentra fuera del país, está en el Canadá. Y el tercero es ingeniero civil, Danilo. Él en este momento pues está en Bogotá. Y las dos menores son las mujeres, Liliana, que hizo administración hotelera, y Erika, que hizo administración pura, administración de empresas. Ellas viven en Bogotá también. Bueno, pero todos profesionales, ¿no? Todos aprovecharon Sí, el estudiar y hicieron lo que más anhelaban, ¿no? Escoger cada uno su profesión. sí, pues mi anhelo y mi deseo fue ese de sacarlos adelante, de que tuvieran una carrera. Y la lucha fue tremenda, pero tocó luchar hasta que tuvieran toda su carrera. Y todo Entonces- se debe a ese bonito oficio de la modistería. Sí, gran parte sí. Su esposo, cuando ya llega a Tibaná, ¿qué se dedica? Me imagino que se dedicaría a la labor del campo. Sí, él también trabajó en el campo, tuvimos finca, cultivamos arracacha, lulo, mora, diferentes, alberja, todo. Sí, él ¿Y alguna tenía vez le mucha ayudó a idea. pegar algún botón por ahí o no? Sí, claro, él también sabía de ¿Sí? historia, sí. Bueno, qué chévere, qué Sí, bonitas historias. pero lamentablemente él falleció en el año 2001. Sí, se lo llevó un cáncer gástrico. Y entonces de ahí me quedó la tarea de terminar con los hijos y tocó terminar. Sí. Entonces, pues sí, pero pues esa fue la tarea y ese era el anhelo de sacarlos, de que todos hicieran su carrera y gracias a Dios se me cumplió. Entonces todos hicieron ciclo profesional. Veo Entonces que, ya por lo que hemos escuchado su historia y como usted se expresa, es una mujer muy alegre, muy
creo que muy satisfecha de lo que ha hecho, ¿no? Creo que se siente, digamos, realizada o algo le faltó por cumplir, doña María. Pues de pronto sí se quedan muchas cosas en el camino porque no alcanza uno a hacer tanto. Sí, como les comentaba, pues yo me dediqué a que mis hijos estudiaran. Entonces, pues bien, de todas maneras, sí, gracias a Dios en este momento se siente uno como con la satisfacción del deber cumplido. Sí, ellos pues ya están organizados todos, tengo 9 nietos. Uy. ¿Y qué tal es esa labor de ser abuela? No madre, sino ya abuela. Abuela, muy bien. Sí, tengo las 2 mayores, que Juliana y Victoria viven en el Canadá. Y Sofía y Anaí son de mi hija mayor, la mayor de las mujeres, entonces ellas están en Bogotá. Y Oscar y David son los de Luis Alejandro, ellos viven en Tunja. Y Jacobo y Celeste son 2 mellizos que son de mi hijo Danilo, están en Bogotá. Y la menor que tiene uno solo es Martín. Bueno, yo sí la visité seguido, si vienen seguido a visitarla, a compartir con ustedes en Tibaná. Sí, claro, sí, nosotros sí compartimos bastante. Siempre que se puede, estamos juntos. Sí, porque ahí, en este momento, yo creo que en todas las regiones de este país hay muchos abuelitos abandonados, ¿no? Los abandonamos, los dejamos solos en la casa, poco nos acordamos de ellos. ¿Qué mensaje le puede dar de aliento pues, a aquellos que están solitos? Que por alguna circunstancia, repito, están solos en sus fincas, a veces no tienen con quién hablar, con quién dialogar, y a veces un mensaje de aliento es muy bonito, muy importante para ellos. Pues sí, todos los abuelitos es pues que mucho ánimo, porque la verdad es, sí, a veces se desconoce toda esa labor que ellos hicieron, el esfuerzo para sacar a sus hijos adelante, para comprarles y dejarles un pedazo de tierra, porque en ese entonces es digamos, como la mentalidad era de dejarles un terreno. Sí, poco era de dejarles el estudio. Y el terreno, pues a veces viene, si ellos no tienen conocimiento, pues viene cualquiera y se lo quita, lo venden, lo regalan, lo hacen, no lo valoran el esfuerzo que ellos hicieron. Perdón que la interrumpa, le voy a pedir que se coloque los audífonos. Por aquí por Facebook nos dicen que la escuchan muy bajito. Por radio está bien, pero por Facebook está un poquito bajita, entonces qué pena con usted. Bueno, continuemos ahora sí. Sí, entonces pues pedirle a los hijos pues que no abandonen a los papás, a los abuelos, pues que los acompañen cuando estén, cuando pueden. Porque pues llegue el día que ese día se van a exigir o a llorar o a esto, y eso ya no vale lágrima en el cementerio. Entonces mejor es atenderlos hasta el último día. Nosotros, gracias a Dios, pudimos atender a mis padres toda su vida hasta el último día. Sí, como les comentaba, ellas hasta sus 96 y 99 años. Y gracias a Dios pudimos hacer eso. Vivieron felices acá. Al final tocó llevarlos al pueblo, pero lo mejor es dejarlos en su lugar. No sacarlos de ahí, porque eso es complejo. Lógico que después se viene el problema de la atención, pero en lo posible pues tratar de ayudar y hacer las cosas para que los atiendan en su lugar. Ellos están muy felices donde estén, ¿sí? Entonces, pues es eso. Y los hijos, pues que procuren no irse de la región, porque la verdad, la región es muy bonita. La región es muy bonita, muy buena, y a veces se van a pasar necesidades en otras ciudades o países cuando no es necesario, y aquí tenemos todo. Entonces es como el enfoque desde las familias o desde los colegios o eso, para que los niños elaboren sus proyectos, porque ahora es cierto que les están dando técnicos y tecnólogos y todo eso en los colegios, pero no pasa de que quede plasmado allá en la biblioteca del colegio ese proyecto. Entonces no lo ponen a la práctica porque no sé si falta apoyo de las administraciones o de la misma familia, o bueno, incluso de empresarios, de armar proyectos en el campo, cuando ahora es tan buena la región acá, y mejor que no se vayan a ir a pasar necesidades a otro lado, porque se van a engrosar las filas, porque estudiaron les da pena volver al campo. Y mentiras, es prepararse para ir a estar a su lugar, a que no sea el último de la vereda, sino que sea el primero, el que está en la junta, el que puede reclamar, puede hablar por los que no tuvieron la oportunidad de estudiar.
Entonces me parece eso, que sería muy bueno que estén con sus abuelos, con sus padres y con todos, y es muy bonita la convivencia. No, y volver a esta tierra maravillosa, ¿no? De la provincia de Marte, que es una tierra que es muy productiva, que es una tierra muy tranquila y que, de verdad, esto es un paraíso, ¿no? Y eso lo vimos, y creo que la enseñanza que nos dejó la pandemia es eso, es reconocer ese gran potencial que tenemos en nuestro territorio, en nuestros campos, y volver con nuestros abuelos y volver a recuperar aquello que de pronto dejamos abandonado por buscar quizás otras cosas en la ciudad y que a veces no se encuentran. Y creo que la pandemia nos dejó eso, ¿cierto, doña María? Sí, claro, mucha gente se devolvió y se dio cuenta pues de lo que tenía. Antes mucha gente regalaba su pedacito de tierra porque eso es una ladera, porque sí. Pero ahora sí vale, porque ahora sí ya lo reconocen y ya vienen a buscar y muchas veces ya no encuentran dónde comprar. Entonces, pues eso es muy bueno, porque es que la ciudad los absorbe y no tienen tiempo ni para sí mismos. Yo admiro a la gente que se va a una ciudad a ganarse un salario mínimo, que la verdad los admiro porque no sé cómo sobreviven con un salario mínimo, con una familia y aguantando muchas horas de trabajo, porque es que trabajan 15, 18 horas desde que salen de casa en un transporte público, estos 3 horas en un transporte, ir y venir, cuando no hay necesidad de eso. Y a ir a pagar un agua bien cara que ni llega cuando en el campo está el agua, está la luz. Entonces, la verdad que es como un enfoque, pues, no sé, de vida, sino que nos falta. Yo creo que la decisión que usted tomó cuando llegó a Patio Bonito fue muy sabia, ¿no? Y se arrepiente de haber hecho eso. Decir, no, mejor me hubiera quedado en Bogotá, allá en Patio Bonito, y no venir a sufrir a estas tierras. No, al contrario. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque me pude venir, pude criar mis hijos sanos en todos los aspectos y no, pues allá hubiera tenido más dinero. Sí, claro, en Bogotá pues sí, si uno tiene, porque ya también es la sapiencia de buscar el dinero y eso de pronto lo hubiera conseguido, pero hubiera perdido a mis hijos porque no es fácil uno cuidarlos, sobre todo cuando son jóvenes en un entorno tan hostil como es la ciudad. Y mucho más, pues que hay sectores de sectores. Entonces, complejo. Bueno, doña Julia, ya prácticamente llegamos al final de este programa. Queremos leer unos mensajes que llegan por aquí a nuestro WhatsApp. Póngale cuidado. Dice, decirle a doña Julia, mi mamá, que la admiramos mucho. Gracias por sacar a 5 hijos adelante y ser una guerrera. Esta familia es lo que es, gracias a ella. Felices 40 años al negocio y a su profesión que nos ha dado todo. No dice, pues dice... Sospecho quién fue. Gracias. Bueno. ¿De quién sospecha, señora Julia? De Erika. Sí, bueno. Y hay otro mensaje que dice, buenos días Andina, mi nombre es Sandra Moreno de Baganique Alto, pues para felicitar a doña Julia, ya que yo la conozco y yo estudié en Sutarriba. Mis padres iban a comprar los cuadernos o muchas cosas. Gracias Andina por este programa tan bonito. Gracias y muy lindo día. Entonces, a ellas muchas gracias, muy amables, sí, gracias por esas palabras. Bueno, doña Julia, y pues no sé si tiene alguna pregunta más, don Pedrito. No, pues agradecer a doña Julia por esas bonitas historias y porque son historias de vida. Qué bueno tener esa oportunidad de tener en nuestro programa a personas tan lindas como usted. Gracias. Una mujer alegre, muy una amable. mujer muy joven. Qué rico, es decir, ojalá poder tenerla aquí para seguir dialogando en muchas y que muchos de nosotros pues aprendamos un poquito de lo que usted hoy nos ha enseñado, ¿no? Es el ser tenaz, el ser persistente, el valorar lo poco que tengamos, porque lo poco que tenemos hacemos grandes cosas. A veces nos quejamos mucho, ¿no? Porque no tener y cuando lo tenemos todo y no nos damos cuenta que lo tenemos en nuestro territorio, que en la provincia de Márquez tenemos cosas maravillosas, que lo tenemos todo para vivir, que depende de, digamos, el empeño que pongamos cada uno de nosotros para hacer de nosotros un proyecto de vida como el que usted hizo, porque esto es un proyecto de vida maravilloso, es un proyecto de vida que ya casi no se ve, es decir, esa tenacidad, sabemos que nuestras mujeres, que nuestros campesinos pues son personas muy tenaces, muy comprometidas, muy trabajadoras y aquí lo estamos viendo con estas historias bonitas. Esta es la gente linda de la provincia de Márquez. Entonces, doña Julia, muchas gracias.
Muchas gracias por esas enseñanzas. Pues solamente es que Dios le siga brindando esa sabiduría y esa oportunidad o que le siga brindando ese don que tiene para seguir remendando, para seguir haciendo vestuarios y cosas bien bonitas, ¿no? Y que a propósito, pues doña, aprovechemos este espacio, doña María Julia, que nos dé el número del celular, porque podemos estar necesitando el alquiler de un traje, podemos estar necesitando de pronto un traje especial, el de novia, el de novio, bueno. Entonces regálanos el número de celular para podernos contactar con usted. Pues sí, señor, muchas gracias. Sí, mi número es el 311-854-7738. 7738. 7738. Bueno, repitamos el número porque... 311-854-7738. Bueno, muy bien. Sí, entonces muchas gracias, muy amable por su invitación. Y sí, lo que decía, a veces se le olvida a uno vivir el día por estar esperando un mañana. Entonces, me voy a preparar para mañana, voy a ahorrar para después, voy a hacer esto, o cuando haga, cuando tenga, cuando esto, pero nunca vive uno el hoy. Excelente. Y lo que vale es el hoy. Porque mañana no se sabe, no existe. Ya pasó, el de ayer pasó y el mañana no se sabe, no está seguro. Porque igual nuestro contrato no tiene fecha de vencimiento, entonces así que nos lo pueden cortar a cualquier momento. Doña Julia, excelente consejo, mensaje. Despidámonos también con un saludo y un mensaje para su familia que la está escuchando y otro para sus clientes que pues la han apoyado durante estos 40 años en esa gran labor que su merced ha desempeñado. Pues sí, para mi familia muchas gracias. Que Dios los bendiga y le doy gracias a Dios por tenerlos. Entonces es una bendición. He tenido a unos buenos padres, unos buenos hermanos, a mis hijos, a mis nietos y a todo el entorno de las personas con los que he convivido todo este tiempo. Entonces sí, a mis clientes, porque uno se debía a ellos. A veces sacrifica uno la familia por los clientes, pero vale la pena, pero aunque también toca dividir el tiempo. Sí, muchas gracias por la invitación y muy amable, y entonces que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Mucha salud. Gracias, doña Julia. Así despedimos esta primera emisión del 2023, La Voz de Mis Abuelos. Los esperamos el primer y tercer sábado de cada mes aquí por Andina Estéreo 95.1 FM. ¿Cuántos recuerdos en una sola canción? Estás escuchando La Voz de Mis Abuelos.